La notificación brilló en la pantalla de mi móvil, solitaria en la oscuridad de la habitación. Transacción de $2 millones iniciada. Protocolo de congelación activado. Una sonrisa lenta, inevitable, se dibujó en mis labios. Creyó que me había robado. Mal sabía él que acababa de caer en mi trampa. Si alguna vez te has sentido traicionado o subestimado, quédate conmigo hasta el final, porque la historia de cómo le di la vuelta a la tortilla no es solo sobre dinero. Es sobre la anatomía del poder y la venganza en el siglo digital. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Hubo un tiempo en que la simple idea de esto me habría roto en 1000 pedazos. Pero esa Sofía ya no existía. La mujer a la que él traicionó, la mujer a la que subestimó, había muerto lentamente en los últimos 6 meses, envenenada por un flujo constante de mentiras y excusas. En su lugar, nació una arquitecta de silencio, fría y calculadora, la mujer que estaba a punto de darle una lección inolvidable sobre la verdadera naturaleza del poder en nuestro mundo digital. Nuestra historia comenzó como uno de esos clichés del mercado financiero. Yo, Sofía Vargas, la desarrolladora de blockchain, la nerd que veía belleza en la elegancia de un código bien escrito. Él, Javier Morales, el trader carismático, el hombre que podía venderle hielo a los esquimales y hacer que el comprador se sintiera como un genio por ello. Nos conocimos en una conferencia de criptoactivos en Ciudad de México. Yo estaba allí para presentar un nuevo protocolo de seguridad. Él estaba allí para hacer contactos, con su traje impecable y una sonrisa que prometía beneficios astronómicos. Me sedujo no el dinero, sino la energía, la ambición que parecía reflejar la mía. Juntos, seríamos imbatibles. Yo construiría la caja fuerte más segura del mundo, y él la llenaría de tesoros. Y lo hicimos. Nuestro bien más preciado, el fruto de casi una década de trabajo incansable, no era una casa en la playa o un coche de lujo. Era un pequeño dispositivo de metal del tamaño de un pendrive, frío al tacto. Una cold wallet, una cartera fría. Para los que no saben, piensen en ella como una caja fuerte digital completamente offline, inmune a hackers y a cualquier ataque por Internet. Pero para mí, era mucho más. Era la materialización de nuestros sueños. Cada byte allí dentro representaba una noche sin dormir, un riesgo calculado, una victoria celebrada con un brindis de vino barato en nuestro primer apartamento. Yo programé cada capa de seguridad de ese pequeño dispositivo. Javier, con su talento para el mercado, decidió qué pondríamos dentro. Era la asociación perfecta, el equilibrio entre mi cautela técnica y su audacia comercial. O eso pensaba yo. Las señales estaban todas ahí, y hoy las veo con una claridad dolorosa. Las reuniones nocturnas, que se alargaban hasta el amanecer. Las conversaciones susurradas por teléfono, que cortaba abruptamente en cuanto yo entraba en la habitación. La distancia sutil, un abismo que crecía entre nosotros, disfrazado con la excusa del estrés del mercado. Yo, la experta en identificar patrones en cadenas de bloques, fui incapaz de ver el patrón obvio de la infidelidad y la traición formándose bajo mi propio techo. La confianza es una vulnerabilidad terrible, y yo confiaba en él. Confiaba en la historia que construimos, en el futuro que planeamos. La confirmación final llegó de la forma más banal. Un correo de una agencia de viajes, olvidado abierto en la tablet. 2 billetes solo de ida a las Islas Caimán. Un paraíso fiscal. Uno para él, Javier Morales. Y el otro no era para mí. Era para una mujer más joven, una influencer de finanzas, cuyo conocimiento del mercado era tan superficial como sus pies de foto en Instagram. En ese momento, el suelo no se abrió bajo mis pies. En cambio, una calma glacial se apoderó de mí. El dolor estaba ahí, una brasa ardiendo en el fondo de mi pecho, pero fue rápidamente engullida por una furia fría y cristalina. No solo iba a dejarme, iba a intentar borrarme, llevarse cada céntimo de nuestro imperio, el trabajo de mi vida, para empezar una nueva historia sobre las ruinas de la mía. Creyó que yo era solo la esposa, la socia silenciosa. Se olvidó de quién era yo realmente. Se olvidó de quién construyó la caja fuerte. Y esa fue su ruina. En ese instante, mirando esos billetes de avión, la semilla de la venganza no solo fue plantada. Germinó, creció y floreció en un plan de batalla detallado en mi mente.
No iba a detenerlo. Iba a dejar que siguiera adelante. Iba a darle la ilusión de la victoria, solo para quitarle la alfombra de debajo de los pies en el último segundo posible. Iba a saborear la fortuna, solo para que se convirtiera en cenizas en su boca. Javier se creía un experto porque sabía cuándo comprar a la baja y vender al alza. Entendía de gráficos, de tendencias, del frenesí del mercado, pero no entendía la arquitectura, los cimientos sobre los que todo aquello estaba construido. Él veía la fachada del edificio, pero yo había diseñado los planos e instalado cada ladrillo, y nunca se molestó en preguntar qué había en el sótano. Solo conocía la punta del iceberg, la contraseña de acceso a la cartera, la cual generosamente yo había compartido. Lo que no sabía era que esa contraseña era solo la llave de la antesala. Nuestra fortuna no estaba simplemente en una cartera fría. Estaba regida por un contrato inteligente que yo misma escribí e implementé hace 2 años. Un smart contract personalizado, una obra maestra de código que bauticé en secreto como Protocolo Guardián. A Javier se lo vendí como la póliza de seguro definitiva contra robos. Le dije, cariño, si algún día alguien nos obliga a entregar las contraseñas, si un hacker consigue lo imposible, este protocolo nos dará una ventana de 24 horas para revertirlo todo. Piensa en él como una caja fuerte de banco con un temporizador y 2 llaves diferentes. La primera llave, la que ambos teníamos, podía iniciar una transferencia de un valor por encima de un cierto límite. Pero, al usarse, no liberaba los fondos inmediatamente. En su lugar, activaba un cronómetro, una congelación de 24 horas. Los activos quedaban en una especie de limbo digital, visibles en la blockchain, pero absolutamente intocables. Para que la transacción se completara y el dinero se liberara efectivamente al final de ese periodo, se necesitaba una segunda firma digital, una llave maestra, una llave que Javier ni siquiera sabía que existía. Y esa llave, por supuesto, era solo mía. Si esa llave maestra no se usaba para confirmar la transacción dentro del plazo, el contrato estaba programado para hacer una sola cosa: revertir la transferencia por completo, devolviendo cada céntimo al punto de origen. Javier, con su arrogancia, vio esto como una brillante medida de seguridad contra el mundo exterior. Nunca imaginó que la mayor amenaza dormía a su lado, y que la protección, en realidad, era contra él mismo. Con el arma ya en posición, solo faltaba montar el escenario. Necesitaba que actuara rápido, que sintiera que la ventana de oportunidad se estaba cerrando. Hace unas semanas, durante una cena, mencioné casualmente que estaba desarrollando un nuevo sistema de custodia, una caja fuerte multifirma de 3 llaves, distribuidas geográficamente, dije, saboreando la jerga técnica que sabía que le pasaría por encima. Vi la luz de pánico en sus ojos por una fracción de segundo antes de que la ocultara tras una sonrisa. Él lo entendió a su manera, que estaba a punto de bloquear el dinero de una forma que quizás ni él podría acceder. Sabía que mordería el anzuelo. Necesitaría actuar antes de mi actualización de seguridad. El cronómetro para su golpe había comenzado, y yo solo estaba esperando a que sonara la alarma. Los días que siguieron fueron la mayor actuación de mi vida. Por fuera, era la misma Sofía, la esposa dedicada, la socia de negocios enfocada. Le preparaba el desayuno, le preguntaba por sus reuniones y escuchaba sus planes descabellados para el futuro. Un futuro que él pintaba con colores vibrantes, pero que yo sabía que era un lienzo en blanco destinado a él y a otra persona. Cada sonrisa que le daba, cada caricia, cada palabra de apoyo, era una mentira cuidadosamente calibrada, una pieza movida en el tablero. Vivir con la traición, sentarla a la mesa, compartirla en la cama, requiere un tipo de fuerza que no sabía que poseía. La furia me mantenía caliente, el plan me mantenía cuerda. La pieza central de mi trampa, el cebo, era la propia cartera fría. No podía simplemente entregársela. Él tenía que sentir que la estaba robando, que estaba siendo más listo que yo. Así que, un sábado por la tarde, mientras ordenábamos el despacho, la sostuve y dije, con aire de preocupación: Javier, estoy pensando, con mi viaje a la conferencia, quizás sea mejor que me lleve la cartera conmigo. Es más seguro. Vi el pánico puro e instantáneo en sus ojos, disimulado en una fracción de segundo.
De ninguna manera, mi amor, respondió demasiado rápido. Es un riesgo enorme viajar con ella. Déjala aquí, bien guardada. Yo me encargo de todo. Nuestro hogar es el lugar más seguro. Bingo. Fingí reflexionar y luego acepté. Tienes razón. Es mejor no arriesgarse. Y entonces la guardé en el cajón inferior de mi escritorio, cerrándolo con una llave pequeña y común. La llave la puse en un pequeño cuenco de cerámica en la estantería, junto con otras llaves viejas y clips. Un lugar donde él, en su búsqueda desesperada, la encontraría y se sentiría como un verdadero genio del crimen. Le estaba dando el guión, y él lo estaba siguiendo al pie de la letra. La conferencia era mi coartada. Un evento real de blockchain en Cancún, para el cual realmente tenía una invitación. La imprimí y la dejé sobre la mesa. Hablé de mi ponencia con él. Le pedí su opinión sobre las diapositivas. Me escuchaba con una atención fingida, los ojos brillantes por la oportunidad que se presentaba. ¿3 días enteros?, preguntó, intentando sonar decepcionado. Te voy a extrañar mucho. El alivio en su voz era casi palpable. Eran las 72 horas que necesitaba para vaciar la cartera, transferirla a una cuenta anónima y desaparecer del mapa. La víspera de mi viaje, mientras él creía que yo estaba haciendo las maletas para ir al Caribe, yo en realidad preparaba mi propio kit de reinicio. Una maleta pequeña con lo esencial, documentos y un portátil limpio, configurado para la guerra. La última noche fue la más difícil. Me abrazó con una urgencia que no sentía en meses, un cariño desesperado que no era amor, era culpa. Era el abrazo del ladrón despidiéndose de su víctima, seguro de que ella no notaría su mano en el bolsillo. El beso de despedida a la mañana siguiente, en la puerta de casa, fue frío, un mero roce de labios que sellaba el final de todo. No fui al aeropuerto. Fui a un apartahotel que había alquilado al otro lado de la ciudad, con una vista impersonal a un mar de edificios. Un lugar anónimo, un centro de mando. Allí tenía una conexión a Internet de alta velocidad, 3 monitores y suficiente café para pasar la noche. Abrí mi portátil, accedí a mis sistemas de monitoreo de la blockchain y esperé. El telón había caído en el primer acto. La trampa estaba servida. El queso estaba en su sitio. Ahora, solo quedaba esperar al ratón. Las 24 horas siguientes fueron las más largas y a la vez las más rápidas de mi vida. Mi apartamento anónimo se transformó en un centro de guerra de una sola mujer. No dormí, no comí. Solo bebí café y observé las pantallas. En la pantalla de mi izquierda, el explorador de bloques era mi ventana al alma de la red. Veía la transacción, marcada en ámbar. Pendiente. Congelada. Un fantasma digital de $2 millones, visible para el mundo entero, pero sin pertenecer a nadie. Un barco en alta mar, esperando la orden de su verdadero capitán. En la pantalla de la derecha, mantenía un seguimiento discreto del estado de su vuelo. Puerta de embarque, horario, destino, todo confirmado. Lo imaginaba en el aeropuerto, probablemente en la sala VIP, brindando por su victoria con la mujer por la que había tirado nuestra vida por la borda. El champán burbujeando en la copa, la sonrisa arrogante de quien se cree el hombre más listo del mundo. Estaría revisando su cartera de destino cada 5 minutos, viendo la transacción como recibiendo o procesando. Para él, un laico en esencia, eso sería solo el tiempo normal de confirmación de la red. Su ansiedad sería la de un hombre a punto de hacerse rico, no la de un ladrón cuya alarma silenciosa ya había sido disparada. Cada hora que pasaba era una tortura y una satisfacción. Recuerdos de nosotros dos parpadeaban en mi mente. El día que compramos nuestro primer Bitcoin, cuando no valía casi nada. La celebración cuando alcanzamos nuestro primer millón. Las promesas que me hizo, susurradas en la oscuridad, sobre lealtad, sobre ser nosotros contra el mundo. Cada recuerdo era un cuchillo que afilaba, preparándolo para el golpe final. No solo estaba robando dinero, estaba intentando robar mi pasado y aniquilar mi futuro. El tiempo se arrastraba. 12 horas, 6 horas, 3 horas. Con cada marca, mi corazón latía un poco más firme,
Un redoble de tambor anunciando la ejecución. Rastreé la ruta de los fondos. De nuestra cartera fría a una cartera intermediaria anónima. Y de ahí, él seguramente ya había configurado una transferencia automática a una casa de cambio en las Islas Caimán en cuanto los fondos se liberaran. Era un plan de aficionado, ruidoso en la blockchain, pero él confiaba en el anonimato que creía que las criptomonedas le darían. No contaba con que yo no necesitaba rastrearlo. Solo necesitaba tirar de la correa. Faltaban exactamente 10 minutos para que se cumpliera el plazo de 24 horas. Su vuelo estaba programado para despegar en 40 minutos. Era el momento perfecto, el punto de máxima presión, donde su esperanza estaría en su punto más alto, y la caída sería más vertiginosa. Respiré hondo, estabilicé la cámara de mi portátil y marqué su número en WhatsApp. Vídeo. Quería ver su cara. Necesitaba verla. Tardó 3 tonos en contestar. Su rostro apareció, un poco pixelado por la conexión inestable del aeropuerto, pero ahí estaba, sonriente, bronceado de alguna escapada de fin de semana de la que no me había contado. El epítome del éxito. Estaba radiante. La amante estaba a su lado, una mancha de pelo rubio y dientes blancos, sosteniendo una copa de espumoso. El escenario era exactamente como lo había imaginado. La sala VIP, el lujo, la celebración prematura. Su voz sonó, falsamente preocupada, el sonido ahogado por el ruido de la sala. «Sofía, cariño, ¿ha pasado algo? ¿No deberías estar en la ponencia de clausura?» Le di mi sonrisa más tranquila. La ponencia fue genial, Javier. Inspiradora. Pero te llamo por otra cosa. Una transacción grande. ¿Has notado algo raro en nuestra cartera hoy? Su sonrisa vaciló por un milisegundo. ¿Raro cómo? El mercado está volátil, ya sabes cómo es. Intentaba desviar el tema. No el mercado, cariño. Nuestra cartera. La Cold Wallet. Porque recibí una notificación interesante anoche. Una transferencia de todo nuestro saldo. $2 millones. ¿Sabes algo de eso? Ahora, el pánico comenzó a filtrarse. Vi sus ojos abrirse de par en par. Se apartó un poco de su amante, intentando crear una burbuja de privacidad. ¿2 millones? Debe ser un error. Un bug. Voy a comprobarlo. Cogió su móvil, con los dedos torpes, nerviosos. Abrió la aplicación de su cartera de destino. Yo sabía lo que estaba viendo. El saldo aún en cero. La transacción aún marcada como pendiente. Podía oírle murmurar, con la voz una octava más alta. La confianza desvaneciéndose como el aire de un globo pinchado. ¿Qué es esto? ¿Por qué lleva pendiente casi 24 horas? Debe ser un problema de la red, una congestión. No es un problema de la red, Javier, dije, mi voz tan tranquila como un lago helado. Es una función. ¿Recuerdas el protocolo guardián? Silencio. Vi su cerebro trabajar, intentando acceder a un archivo antiguo, una conversación que apenas escuchó, años atrás. ¿El protocolo de seguridad? ¿Contra hackers? Preguntó, la confusión convirtiéndose en miedo. Exacto. Una capa de seguridad brillante. Cualquier transacción por encima de $500,000 activa una congelación de 24 horas. Tiempo suficiente para que el verdadero dueño de la cartera evalúe la situación. Y para confirmar la liberación de los fondos, el protocolo exige una segunda llave. Una llave maestra. Su rostro se puso pálido bajo el bronceado. El ruido del aeropuerto pareció desaparecer. Éramos solo él y yo, conectados por un hilo digital de pavor. La amante se inclinó, preguntando qué pasaba, pero él la apartó con un gesto brusco. ¿Segunda llave? ¿Qué segunda llave? Nunca tuvimos una segunda llave. La contraseña es una sola. Su voz era casi un grito ahora, atrayendo miradas. Nosotros no. Yo sí, corregí suavemente. La creé cuando construí el contrato inteligente que gobierna la cartera. Una llave que solo yo poseo. Una llave que nunca supiste que existía. La llave que determina si el dinero va al destino o si vuelve a casa. La comprensión lo golpeó como un tren de mercancías. No fue un proceso lento. Fue una epifanía de horror puro y absoluto. El color desapareció por completo de su rostro. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Miró su móvil, luego mi imagen en la pantalla, y de vuelta al móvil.
La realidad se estaba reescribiendo ante sus ojos. Tú, balbuceó, no harías eso. Sofía, es nuestro dinero. Lo construimos juntos. ¿Nuestro? Repetí la palabra, dejándola flotar en el aire, cargada de veneno. Ya no existe un nosotros, Javier. Lo destruiste cuando compraste 2 billetes solo de ida a las Islas Caimán. ¿Creíste que no me iba a enterar? Tú, el gran trader, fuiste derribado por un correo de confirmación olvidado. Se quedó boquiabierto. La negación era inútil. Estaba expuesto, desnudo, despojado de todas sus mentiras. Sofía, por favor, no hagas esto, empezó a suplicar. La arrogancia se había desintegrado, reemplazada por una desesperación abyecta. Podemos hablar, podemos arreglarlo, la mitad. Quédate con la mitad. Es justo. ¿Justo? Reí, un sonido sin alegría. Justo habría sido que fueras honesto. Justo habría sido que no intentaras robar el trabajo de mi vida para huir con tu nueva novia. No quieres justicia, Javier. Quieres un salvavidas porque tu barco de lujo acaba de chocar con un iceberg que yo puse en tu camino. En mi pantalla, el cronómetro del protocolo guardián marcaba 01:32. El tiempo se acaba, Javier. Van a llamar a tu vuelo en cualquier momento. ¿Qué le vas a decir a ella cuando el dinero no aparezca? ¿Que la vida de lujo que le prometiste se basaba en un castillo de naipes digital? Miró a la mujer a su lado, que ahora lo miraba con una mezcla de confusión y sospecha. El sueño de ella también estaba muriendo allí, en esa videollamada. «Sofía, te lo ruego», gritó, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «Piensa en todo lo que hemos vivido, por el amor de Dios». Estoy pensando, Javier. Estoy pensando en cada mentira, en cada reunión nocturna, en cada vez que me llamaste mi amor, mientras planeabas apuñalarme por la espalda. ¿Y sabes qué descubrí? El amor de Dios no tiene nada que ver con esto. Esto es sobre las leyes de la criptografía, inmutables, frías y absolutamente justas. El cronómetro marcó 10 segundos. 9, 8. Coloqué el cursor de mi ratón sobre el botón que había aparecido en mi interfaz de administradora. Un botón rojo y simple con una sola palabra. Revertir. Es el final del camino, Javier, dije. Mi voz un susurro final. Miró a la cámara, con los ojos desorbitados de un animal acorralado. ¡No! 3, 2, 1. Lo miré a los ojos a través de la cámara por última vez, viendo el reflejo de mi propio rostro tranquilo en su pantalla. Y, con la serenidad de quien archiva un documento, hice clic. En la blockchain, la acción fue instantánea. La transacción ámbar y pendiente no se volvió verde, confirmada. Simplemente desapareció. Y apareció una nueva transacción. Un retorno completo de $2 millones a la cartera fría original. No necesité decir nada. Vi el cambio en su rostro mientras actualizaba la página en su móvil. El número que debía ser su liberación se transformó en un 0 redondo y burlón. Su grito fue gutural. Un sonido que la tecnología del móvil apenas pudo procesar. No fue un grito de rabia, sino de aniquilación. El sonido de un futuro entero, desintegrándose en un instante. Miró a la cámara por última vez. El rostro una máscara de horror absoluto. Antes de dejar caer el móvil, la imagen giró sin control y la llamada se cortó. Silencio. En mi apartahotel, el único sonido era el suave zumbido de mi portátil. Cerré la ventana de la videollamada. Cerré el explorador de bloques. La guerra había terminado, y yo había ganado. La sensación fue indescriptible. Si las historias de giros inesperados como esta te fascinan, y si crees que el conocimiento es la forma suprema de poder, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque lo que sucedió después, la consolidación de mi victoria, es la prueba de que la mejor venganza es, de hecho, el poder absoluto. El silencio que siguió a la caída de su teléfono no fue un silencio vacío. Estaba lleno de significado. Era el sonido del fin de un capítulo, el punto final de una frase que tardó años en escribirse. No hubo un grito de victoria por mi parte. Ninguna explosión de alegría, solo una exhalación larga y lenta, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 6 meses. El peso en mi pecho, la brasa de la rabia que me alimentó,
No se extinguió. Simplemente se calmó, transformándose en una certeza tranquila y resuelta. La justicia no es ruidosa. A veces, es solo un clic de ratón y la ejecución irrefutable de un código. Claro que volvería a llamar. Sabía que lo haría. Menos de un minuto después, mi móvil empezó a vibrar frenéticamente sobre la mesa. Su nombre parpadeaba en la pantalla. Esta vez, atendí solo la llamada de voz. Ya no necesitaba ver su cara. Su voz era suficiente. Era un hombre destrozado, un eco distorsionado del trader confiado de minutos antes. Sofía, por el amor de Dios, escúchame, dijo, con la voz quebrada por el llanto y el pánico. Eso se puede deshacer, ¿verdad? Puedes hacerlo de nuevo. Envíame la mitad. No me importa. Solo envíame la mitad. No puedo quedarme sin nada. No, Javier. No se puede, respondí. Mi voz era lo opuesto a la suya. Estable, sin emoción, factual. Esa es la belleza y la brutalidad de la blockchain, algo que nunca te interesó aprender. La transacción de reversión es tan definitiva como la que intentaste hacer. Está registrada, validada, inmutable. Se acabó. ¡No! No puede haberse acabado, gritó con la voz rota. Tengo cuentas que pagar, hice promesas. No puedes destruirme así. Yo no te destruí, Javier. Simplemente impedí que tú me destruyeras. Tus promesas, tus cuentas, se basaban en un robo que fracasó. Ese no es mi problema. Hubo una pausa, y su tono cambió a una rabia impotente. Eres una... Te arrepentirás de esto, Sofía. Se lo contaré a todo el mundo. Diré lo que hiciste. Casi me reí. ¿Contar qué, exactamente? Que intentaste robar nuestra fortuna para huir con tu amante y tu exesposa, la arquitecta del sistema. ¿Te lo impidió? Por favor, Javier, cuéntalo. Difunde la historia. Te convertirás en una leyenda en el mundo cripto. El hombre que fue engañado por la misma tecnología que creía dominar. Serás un caso de estudio de lo que no se debe hacer. Su silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. Sabía que yo tenía razón. No tenía poder, no tenía narrativa, no tenía nada. Pero esto no ha terminado, continué, bajando la voz a un tono más serio, el tono de quien está a punto de dar el jaque mate. El protocolo guardián cumplió su función, protegió los activos de una amenaza. Ahora es hora de una actualización. ¿Recuerdas esa actualización de seguridad que mencioné? La caja fuerte multifirma de 3 llaves. Pude sentir cómo se le helaba la sangre a través del teléfono. La estoy activando ahora mismo. A partir de hoy, para mover un solo satoshi de esa cartera, se necesitarán 2 de 3 firmas. La primera llave maestra se queda conmigo. La segunda se guardará en una caja de seguridad en un banco en Zúrich, Suiza. Y la tercera se le confiará a nuestro abogado de divorcio. No solo estás sin el dinero, Javier. A partir de ahora, estás permanentemente bloqueado del sistema. Ya no tienes acceso. Ya no tienes voz. Tú, a todos los efectos, ya no existes en nuestro ecosistema financiero. El sonido que hizo fue un sollozo ahogado, la rendición final. ¿Por qué?, susurró. Porque me subestimaste. Me miraste durante 10 años y viste una socia, una esposa, quizás incluso una herramienta útil para construir tu riqueza. Pero nunca me viste de verdad. Nunca viste a la mujer que era más inteligente que tú, más paciente que tú, y que al final siempre estaba 2 pasos por delante. Miraste la caja fuerte y viste el tesoro. Yo miré la caja fuerte y vi la cerradura. Y la llave, Javier. La llave siempre fue mía. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Con un simple movimiento del pulgar, terminé la llamada y a continuación bloqueé su número. El último hilo que nos conectaba fue cortado. No con el dolor de una ruptura, sino con la precisión fría de una cirugía. La amenaza había sido neutralizada. El poder, reclamado. Y por primera vez en mucho tiempo. El futuro era una página en blanco que solo esperaba que una persona la escribiera. Yo. Vendí el apartamento que un día llamé nuestro. Firmé los papeles del divorcio, que fueron, como predije, una mera formalidad. Sin acceso a los fondos, sin poder de negociación,
Javier no tenía cómo oponerse. Desapareció de mi vida como un error de tipeo que borré. Ocasionalmente, escuchaba susurros en los círculos cripto, fragmentos de una historia sobre un trader arrogante que lo perdió todo en un solo día por no entender la tecnología en la que invertía. Su leyenda se convirtió en exactamente lo que dije que sería. Un cuento con moraleja. Una broma. Pero mi historia no era sobre su final. Era sobre mi comienzo. En la quietud de mi nuevo apartamento, un espacio más pequeño, más limpio, solo mío, me encontré mirando la pequeña pieza de metal que había causado tanto tumulto. La cartera fría, la caja fuerte, tenía el poder de hacer lo que quisiera con esos fondos. Comprar una isla, retirarme para siempre, desaparecer en una vida de lujo anónimo. Pero, por primera vez, la riqueza en sí parecía secundaria. La verdadera fortuna, la verdadera emoción, no estaba en el valor en dólares o en euros. Estaba en el conocimiento. Estaba en el poder que ese conocimiento me había dado. El arma secreta que construí para protegerme de una amenaza personal. El protocolo guardián era más que un acto de venganza. Era una prueba de concepto, una demostración de que la verdadera soberanía en el siglo XXI no viene solo de tener dinero, sino de entender y controlar los sistemas que lo gobiernan. Y me di cuenta de que innumerables personas, especialmente mujeres, estaban siendo dejadas atrás, intimidadas por la complejidad, confiando en socios, maridos y gurús para gestionar su futuro digital, exactamente como yo lo hice un día. Estaban entregando las llaves de sus propias cajas fuertes sin siquiera saberlo. Fue ahí donde se plantó una nueva semilla, no de venganza, sino de propósito. ¿Y si pudiera transformar mi mayor dolor en mi mayor misión? ¿Y si pudiera tomar esa complejidad y hacerla simple? ¿Y si pudiera armar a otras personas con el mismo conocimiento que me salvó? Es por eso que estoy aquí hoy, contándoles esta historia. La historia que acaban de escuchar no es solo un relato de traición y venganza. Es mi historia de origen. Es la razón por la que decidí salir de las sombras del código y ponerme frente a la cámara. Fundé una plataforma educativa, un canal, un lugar donde no soy una voz anónima, sino una cara y un nombre. La llamé La Llave Maestra, porque mi objetivo es darle a cada persona su propia llave. La llave para entender la blockchain, para dominar sus propios activos digitales y, lo más importante, para no tener que depender nunca más del permiso o la honestidad de otra persona para asegurar su futuro. Enseño sobre contratos inteligentes, sobre seguridad de carteras, sobre cómo leer la blockchain de la misma forma en que yo leí la historia de mi propia liberación. Uso mi historia, de forma anónima, claro, como el principal caso de estudio. Muestro cómo la confianza ciega es la mayor vulnerabilidad y cómo el conocimiento verificado es el mayor escudo. La venganza, al final, no fue el clic del ratón que revirtió la transacción. Esa fue solo la batalla. La verdadera victoria es lo que estoy construyendo ahora. Es transformar la energía de esa furia en una pasión por enseñar. Es ver el brillo en los ojos de una alumna cuando finalmente entiende qué es una llave privada y por qué nunca debe compartirla. Mi nombre es Sofía Vargas. Fui traicionada, subestimada y casi borrada, pero mi exmarido cometió un error fatal. Me dejó con el activo más valioso de todos, no los $2 millones, sino el conocimiento para controlarlos. Y ahora, estoy compartiendo ese conocimiento con el mundo, porque la libertad financiera es la meta, pero la soberanía del conocimiento es el poder. Y ese poder, una vez que lo tienes, nadie te lo puede quitar. La llave siempre fue mía. Ahora, quiero ayudarte a encontrar la tuya. Suscríbete aquí en el canal, deja tu like si esta historia resonó contigo, y compártela con alguien que necesite escuchar que el conocimiento es la mayor libertad de todas. Hasta la próxima.